Saludos a la comunidad de Educación Continua SPOL. Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo webinario, denominado Cambios en el cronograma del proyecto con Microsoft Project, a cargo del ingeniero Jorge Hoyos, máster en Administración de Empresas y máster en Telecomunicaciones. Además, es PMP certificado con experiencia en la planificación, ejecución y control de proyectos tecnológicos de acuerdo a las prácticas del PMBOK. Entre sus conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo de más de 12 años de experiencia laboral está la de utilizar las herramientas tecnológicas como Microsoft Project, Microsoft Visio y Microsoft Excel. Por lo tanto, es para nosotros un verdadero honor tenerlo como parte del equipo de educación continua. Y bueno, antes de empezar, como les había mencionado, les pido que por favor desactiven sus cámaras y su micrófono. Y recuerden que sus preguntas las pueden hacer desde el chat de este mismo programa. Ahora le damos paso a nuestro docente. Bienvenidos. Muchas gracias por esa presentación. Quisiera confirmar si el micrófono se escucha bien, si me están escuchando correctamente. Sí, todo muy bien. Perfecto, muy amable, gracias. Bien, voy a compartir mi pantalla. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a este webinar. Ok, muy bien. Bien, antes de empezar, mi solidaridad para todas aquellas personas que están sufriendo por la pérdida de un familiar y también aquellas que tienen la angustia de estar enfermos o tener algún familiar enfermo, deseándoles una pronta recuperación. Un abrazo a todos. Bien, este webinar trata sobre los cambios en el cronograma del proyecto utilizando básicamente la herramienta Microsoft Project. Vamos a recorrer un poco de conceptos básicos sobre la gestión de proyectos relacionados a los cambios en los proyectos. Y vamos a ver un pequeño ejercicio muy corto, muy básico también, para representar justamente los cambios que podríamos tener o evidenciar en un proyecto y cómo irlos manejando. Los cambios en verdad son inevitables en todo proyecto. Siempre vamos a tener cambios, siempre vamos a tener que gestionar los cambios. Lo importante que tenemos que hacer nosotros como project managers es buscar evitar que se generen estos cambios. Gestionar, hacer toda la gestión que sea necesaria para justamente evitar que se materialicen o aparezcan en el momento menos oportuno. Pero cuando ya no se pueden evitar, cuando ya no se los puede gestionar oportunamente, hay que tratar de minimizarlos. Hay que tratar de minimizar su impacto para lograr y garantizar una mayor probabilidad de éxito a la finalización del proyecto. ¿Cuándo pueden ocurrir cambios? Bueno, cambios hay por temas fortuitos, por casos fortuitos o de fuerza mayor, como efectivamente los que estamos viviendo en este momento. Téngalo por seguro que muchas empresas, muchos proyectos están sufriendo cambios, tanto a nivel personal, a nivel profesional, a nivel de nómina, a nivel de estructura, a nivel de procesos. Entonces, todos esos cambios son necesarios ajustarlos tanto en la organización como en el proyecto en sí. Entonces, bajo estos escenarios pueden darse cambios y hay que tratarlos. Nosotros como gerentes de proyecto, como responsables de proyecto, como líderes de proyecto, necesitamos adoptar estos nuevos escenarios que están saliendo hoy por hoy en estos días y utilizarlos y buscar las mejores herramientas que tenemos a nuestra disposición o buscar aquellas que necesitamos para incorporar estos cambios o estas nuevas necesidades en los proyectos que estamos gestionando. Otra razón de cambio es justamente por la materialización de riesgos, tanto conocidos como desconocidos.
Estos riesgos, si bien es cierto, dentro de las buenas prácticas de gestión de proyectos, nos dicen, tenemos que irlos gestionando, tenemos que irlos identificando, cuantificando, midiendo su impacto, ir monitoreándolos para que no se materialicen o para tratar de mitigar el riesgo o el efecto, el impacto que pudiese ocasionar si se llegasen a materializar. Esto ocurre o esta gestión aplica para los riesgos que son conocidos o que vamos identificando en el camino. Sin embargo, los riesgos más catastróficos que podríamos nosotros identificar son aquellos que no conocemos. O sea, son aquellos que son totalmente desconocidos para nosotros y que producto de la aparición o la materialización de uno de estos riesgos desconocidos, tengamos que implementar cambios en el proyecto. Otro escenario de cambio que podríamos tener es producto de la poca o nula claridad del alcance en el proyecto. Esto ocurre normalmente en empresas o en proyectos en donde tenemos dinamismo, harto dinamismo en el requerimiento del cliente o en el requerimiento de la organización. Por ejemplo, en proyectos de software o en proyectos con alto componente de investigación o de adaptabilidad, en donde nosotros e incluso el cliente no tiene claro desde el principio qué es lo que quiere. Y tenemos que ir formando, ir gestionando entregables a medida que va avanzando el proyecto. Entonces, en estos escenarios de alta variabilidad o de alto dinamismo en la ejecución del proyecto, también hay cambios que tenemos que gestionar. Aquí en estos escenarios ágiles, por decirlo de alguna manera, y que incluso están enmarcados justamente en estos frameworks ágiles y de gestión de proyectos, aplica la gestión del cambio desde etapas tempranas del proyecto. Y son muy buenos porque no tenemos que esperar hasta que el proyecto o que los entregables o la mayor cantidad de los entregables estén generados para poder hacer un cambio. Los cambios bajo esta estructura o bajo este marco de trabajo los vamos a ir realizando desde el principio. Pequeños cambios, que podrían establecer un valor agregado hacia el cliente, porque a medida que vamos avanzando, vamos satisfaciendo continuamente al cliente en sus necesidades. Y bueno, un poco relacionado a lo anterior, tenemos las solicitudes o los nuevos requerimientos del patrocinador o de nuestro cliente, que tenemos que irlos incorporando a medida que van apareciendo las solicitudes. Pero bueno, estos son los escenarios de cambio, estas son las necesidades que muchas veces tenemos que ir incorporando en el proyecto. Pero el show tiene que continuar. El proyecto tiene que seguir, a no ser que obviamente sea algo tan catastrófico que producto de esta aparición de eventos mayores o de extrema naturaleza, tengamos que cancelar un proyecto. Pero cuando esto no sucede y tenemos que seguir adelante, bueno, tenemos que garantizar que cualquier cosa nosotros podamos gestionar y podamos garantizar la consecución de un proyecto exitoso. ¿Ok? Y justamente eso me lleva a esta diapositiva. ¿Qué es un proyecto exitoso? Para que un proyecto sea exitoso o sea considerado exitoso, debería cumplir con las siguientes características. Tenemos que asegurar la calidad del proyecto. No importa que tengamos cambios que realizar, lo importante es que garanticemos siempre que con estos cambios, con la incorporación de estos cambios, mantengamos la calidad del producto o servicio que nace del proyecto, que nace o que es el objetivo del proyecto.
¿sí? No porque, digamos, tenemos que entregar 30 entregables y producto de un cambio, producto de una situación no deseada, necesitamos reducir de 30 a 20, no vaya a ser posible que tengamos que pensar siquiera que estos 20 van a afectar o van a salir con una calidad muy baja o baja. No lo podemos aceptar. Nosotros como project managers, como gerentes de proyecto, como responsables de un proyecto, tenemos que siempre garantizar la calidad del mismo. ¿Para qué? Para que este proyecto, para que nuestro proyecto sea considerado como exitoso. Otra de las características de que debe cumplir un proyecto exitoso, a pesar de que existan cambios, es que cumpla con el plazo establecido, pero ustedes me dirán, bueno, pues, pero si ya estamos introduciendo un cambio, ya no me va a cumplir con el plazo establecido. Es verdad. Sin embargo, si hay un cambio, obviamente ese cambio va a afectar la línea base de tiempo de nuestro proyecto. Pero cuando un cambio afecta nuestra línea base, o sea, nuestro cronograma ya aceptado, ya aprobado, tenemos que hacer la formalidad, tenemos que hacer que este cambio ya quede instaurado en el nuevo cronograma que vamos a dar seguimiento a partir del día cero. Es decir, si hay un cambio que está impactando nuestro cronograma o nuestro plazo ya previamente establecido, tenemos que reunirnos con todos los involucrados para garantizar que se gestione o que se genere un nuevo cronograma. Y a partir de esa generación, a partir de ese nuevo cronograma, correrán los nuevos plazos establecidos y garantizaremos que el proyecto sea exitoso en función de ese nuevo cronograma. Así que porque haya un cambio ya no vamos a poder cumplir con el plazo, no es verdad. Lo mismo pasa con el presupuesto. En el caso del presupuesto es idéntico que los dos puntos anteriores, plazo y calidad. Necesitamos que de alguna manera todos estos cambios en dinero, en costos, en uso de recursos, en disponibilidad de los recursos, no nos afecte en el cambio que estamos realizando en las líneas bases del proyecto. Una vez que establecemos los cambios, establecemos un nuevo presupuesto, ya sea para arriba, ya sea para abajo, pero a partir de este hito, de esta aprobación, de esta nueva aprobación, nosotros vamos a ir gestionando para garantizar que el proyecto con la nueva línea base de presupuesto sea alcanzado y no nos sobrepasemos de lo establecido. Y obviamente también un proyecto es considerado exitoso cuando logramos la satisfacción del cliente, habiendo obviamente alcanzado los objetivos del proyecto. No con decir satisfacción del cliente estoy queriendo dar a entender de que tenemos que aceptar todos los cambios que nos pide el cliente. No es correcto, no es así. Tenemos que gestionar todas las solicitudes de nuestro cliente, todas, aunque sean ridículas, por decirlo de alguna manera, o fuera de contexto, o fuera del alcance contractual que tenemos con el cliente. Tenemos que gestionarlas, tenemos que identificar, recoger la solicitud del cambio que ellos nos están haciendo, evaluarlo, ya lo vamos a ver más adelante, evaluarlo para posteriormente decirle, ¿sabes qué? Bueno, cliente, señora cliente, bueno, esto no aplica por esta razón. Y su requerimiento no se puede proceder con estas condiciones. ¿Ok? Entonces, otra vez, un cambio en un proyecto no quiere decir que no logremos la satisfacción del cliente con un sí o con un no. Y por último, para que un proyecto sea exitoso, tiene que ser sustentable en el tiempo. Tenemos que garantizar que no vamos a dañar nuestro medio ambiente. No es que porque estoy en una cuarentena o porque estoy en una restricción de movilidad o estamos en un contexto generalizado de emergencia sanitaria, yo voy a hacer que mis cuadrillas, porque necesito implementar un requerimiento contractual,
mis cuadrillas salgan a implementar a X, Y, Z región. Yo podría estar incumpliendo o podría estar ocasionando un daño al medio ambiente. Justamente por eso, a mi comunidad, a los seres humanos. El proyecto no busca eso. El proyecto busca, o los proyectos exitosos buscan que sean sostenibles en el tiempo, tanto con el medio ambiente como con con los miembros del equipo, ya sean mis colaboradores o mis contratistas, mis proveedores. ¿De qué me sirve tener satisfecho a mi cliente? ¿De qué me sirve haber alcanzado la calidad, haber logrado el plazo establecido dentro de mi presupuesto, satisfaciendo a mi cliente, si por último me peleo o hago que mis colaboradores, mi equipo de proyecto, se enemisten conmigo o tengan problemas en su casa por las altas horas de trabajo del proyecto, por su alta demanda? O de qué me sirve pelearme con mis contratistas si les estoy exigiendo o porque les estoy exigiendo que cumplan algo que va en contra de pronto de sus políticas o exigiendo condiciones de trabajo no correctas para la ejecución de un proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, un proyecto es considerado exitoso si a pesar también de los cambios logramos esta sostenibilidad. Y bueno, un poco también con respecto a las buenas prácticas, mencionarles cuáles son las restricciones de un proyecto. Aquí hablamos de la triple restricción de alcance, cronograma y presupuesto, en donde si ustedes ven, esto forma un triángulo equilátero, simbolizando justamente el hecho de que si usted mueve algo por aquí, alguna de estas aristas o vértices de este triángulo, obviamente se va a mover cualquiera de estas dos otras aristas. Por ejemplo, si yo necesito incorporar nuevas actividades o nuevos entregables dentro del alcance del proyecto, voy a necesitar que mover mi cronograma si es que mi cliente quiere que yo mantenga mi presupuesto. Si el cliente desea o si mi patrocinador desea que no se le mueva su presupuesto porque no hay más plata, pero aún así quiere que yo genere más entregables, qué es lo que debería pasar con el cronograma? ¿Qué creen ustedes que debería pasar? ¿Debería qué cosa? Extenderse, expandir el cronograma, retrasar, o mejor dicho, sí, retrasar la fecha de entrega de este proyecto. Y es algo que necesitamos tomar en cuenta para poder incorporar los cambios. Si nosotros no podemos, no estamos claros con respecto a esta triple restricción, que es la primera, es la tradicional, ¿no? Es la más básica de las restricciones, porque ya vamos a ver en la siguiente diapositiva, en esta que está acá, que hay una restricción expandida, en donde no solamente estamos hablando de alcance, tiempo y costo, como las tres variables que podrían afectar a nuestro cronograma o a nuestro proyecto, mejor dicho, sino que también estamos introduciendo al riesgo, a los recursos y a la calidad. Por ejemplo, si tenemos un tema con los recursos, si antes tenía una nómina de 30 personas en el proyecto y resulta que por alguna emergencia o por alguna necesidad o por un cambio necesitamos reducir esa planilla a la mitad, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Obviamente, el proyecto va a requerir, ¿qué cosa? Que se mantenga el alcance, que se mantenga obviamente el costo de ejecución, pero ¿qué va a pasar si yo de una planilla de 30 me reducen por temas de cambio, me reducen mi planilla a 15, a la mitad, a 15, a 10? Obviamente eso va a traer problemas de calidad, va a traer problemas de tiempo. No voy a poder cumplir con el tiempo establecido porque voy a tener que realizar las mismas actividades, pero con menos personas, con menos recursos. De pronto tengo un costo, ahorros en costos. De pronto, digo, no estoy seguro de aquello, habría que hacer el ejercicio, pero de tiempo, téngalo por seguro, no vamos a lograr. Si por ahí hacemos magia, optimizamos,
hacemos compresión del cronograma, optimización de los tiempos y algunas otras técnicas de adelantos, atrasos, etcétera, 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 logramos decir que más o menos podríamos estar en tiempo. ¿Cuáles creen ustedes que podrían ser las variables que van a verse afectadas? Principalmente la calidad y de pronto bastante, y no de pronto, sino que con bastante seguridad les digo, el riesgo va a ser mucho mayor, ¿sí? Mucho mayor. Entonces, son las variables que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a introducir cambios en un proyecto, ¿sí? Eh, debemos tener claro, como dice aquí, debemos tener claro al momento de formular un proyecto que no podemos fijar de manera arbitraria todas estas variables, comprendiendo obviamente la interrelación que hay entre estos componentes para desarrollar un plan realista y alcanzable. Y esto es muy importante que quede claro, ¿no? Cuando vamos a introducir un cambio. Aquí estamos hablando de cambios, no estamos hablando de gestión de proyectos, estamos hablando ya de, obviamente, gestión de proyectos de acuerdo a las buenas prácticas, pero en temas de cambio, en la gestión de introducir un cambio. Entonces, cuando usted necesite introducir un cambio en el proyecto, usted tiene que seguir garantizando que el proyecto va a seguir siendo realista y alcanzable, ¿sí? Si hay un cambio, si cambia algo de estas variables, hay que evaluar, ¿no? Hay que evaluar cuál es el impacto en el resto de las variables. Bien, ahora bien, si usted ya necesita introducir un cambio en el cronograma del proyecto, ¿cuáles son las variables que normalmente pueden cambiar ya hablando del cambio per se, ya puntualizando en el cronograma? No hablemos de los cambios organizacionales, no hablemos de los cambios ya de visión de la empresa o cambios ya de la estructura organizacional como tal, sino que ya hablando puntualmente, ya aterrizándolo un poco más a la parte operativa del proyecto, porque un cambio es mucho más que cambiar un cronograma, es mucho más. Hay que analizar, hay que realizar un análisis más profundo y de más alto nivel para evaluar el impacto de un cambio de naturalezas como las que estamos viviendo en este momento, por ejemplo. Pero ya aterrizando en la parte operativa de un proyecto, si queremos cambiar o queremos introducir cambios, obviamente lo primero que podríamos estar cambiando es el calendario de trabajo del proyecto. Microsoft Project, gracias a la herramienta, lo podemos hacer. Si antes trabajábamos de 8 a 5 de la tarde, de 9 a 6 de la tarde, ahora vamos a trabajar de pronto, se me ocurre de manera de ejemplo, de 8 a 12 de la tarde. ¿Sí? En estos tiempos de emergencia. O de pronto hacemos obviamente home office y ya nuestra productividad al principio no fue de la mejor. Muchas empresas seguramente no estaban listas para incorporar el teletrabajo en su, en su forma de trabajar. Pero obviamente hay formas de introducir cambios en el calendario de trabajo del proyecto, ¿no? Obviamente también, si necesitamos introducir o eliminar actividades, lo podemos hacer en la herramienta, en Microsoft Project. Aumentar o disminuir horas de trabajo de los recursos o de las actividades. De pronto, si las actividades tenían como fin que diariamente se las realice con un recurso, con dos recursos, con un horario de 8 horas, puede ser posible que ahora las actividades tenga que trabajarlas con una persona o con las personas que sean necesarias en un horario de 4 horas de pronto. O capaz extendiéndose ya no de 40 horas a la semana, sino de 52, me parece que es la propuesta del gobierno, 52 horas a la semana. Podemos hacerlo, podemos incorporar esa nueva restricción o esa forma de trabajar en nuestro proyecto. Cambiar la disponibilidad de los recursos. Ahora de pronto hay mucha gente que lastimosamente tiene que ausentarse, tiene que pedir
vacaciones por enfermedad, por atender a su familiar, por las preocupaciones que todo esto ha derivado. Entonces, de pronto los recursos no están disponibles para hacer teletrabajo 8 horas. Estarán disponibles para trabajar 2 horas al día, trabajar de pronto un día sí, un día no. El sábado o el viernes no trabajan para nada porque tienen que hacer compras, tienen que arreglar la casa, tienen que atender a los hijos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la disponibilidad de los recursos es otra variable que nosotros podemos organizar y planificar dentro de la herramienta. Y también, obviamente, incorporar, reasignar, delegar o desvincular recursos de las actividades, ¿no? Al principio, de pronto, yo puedo tener recursos asignados a las actividades, pero producto de un cambio necesite reasignar a las personas a otras actividades o que simplemente retirarlos del proyecto, ¿sí? Entonces, son cosas que con una adecuada planificación y con un adecuado control lo puedo hacer y da valor agregado al proyecto. ¿Por qué digo da valor agregado en el proyecto? Porque en nuestro archivo de project no solamente vemos cronogramas, sino que también vemos el uso de los recursos, vemos el tema presupuestario, ¿sí? Y podemos sacar índices de desempeño, que no lo podemos hacer fácilmente en una hoja de cálculo. No digo que no se lo pueda hacer, pero es mucho más sencillo hacerlo a través de una herramienta como lo es Project. Bien, dicho esto, ¿estamos listos para hacer un cambio? ¿Lo podemos hacer? Veamos. Podemos dar paso también a las preguntas A ver, que sí, tenemos. claro. Tenemos algunas preguntas en el chat. Entonces, la primera es de Efraín Banchón y él nos dice, en un enfoque ágil aplica desarrollar un cronograma. A ver, ¿es conveniente o es más conveniente desarrollar releases? O sea, cuando usted está trabajando un enfoque ágil, es más productivo planificar la velocidad con la que usted va a desarrollar entregas de trabajo. Cuando usted está trabajando en un enfoque ágil, usted tiene reuniones de trabajo llamados sprints. Estos sprints diarios, por decirlo de una manera, cuando usted está trabajando en un enfoque ágil, tiene que hacerlos en reuniones diarias de 15 minutos cada reunión. Dentro de estas reuniones usted va contestando ciertas preguntas que hizo ayer, qué va a hacer hasta mañana, que es la siguiente reunión, y cuáles son los obstáculos que usted está teniendo. Y cuando usted está entrando a una reunión o a otra instancia en la que va a planificar la próxima entrega, en otra instancia, en otro sprint que se llama revisión de sprints, usted planifica cuál es la cantidad de resultados que va a entregar en cada vez que usted se reúna. Entonces, ya contestando puntualmente su pregunta, va a haber un cronograma no tan a largo plazo como lo manejamos en un proyecto tradicional, en Project. Van a haber planificaciones para entregas de productos por cada vez que usted se reúna. Entonces, cada vez que usted se reúna, usted se va comprometiendo a entregar, digamos, 5 características, 5 features por cada vez que usted mantenga su reunión. Entonces, cada vez usted va a tener que tener un compromiso de que si va a tener 5 reuniones en el mes, va a tener que entregar por cada reunión 5 features en cada una de estas. Siguiente Tenemos pregunta. otra pregunta de Augusto García y dice, si no alcanzo la satisfacción del cliente a pesar de haber cubierto los otros requisitos, ¿sigo considerando exitoso? Bueno, un proyecto debe cumplir con todas estas características de acuerdo a las buenas prácticas, ¿no? Un proyecto, hay niveles de satisfacción, no tiene que ser una satisfacción al 100%. Hay niveles de satisfacción, ¿no? Cuando nosotros evaluamos la práctica, la experiencia me ha enseñado
de que hay obviamente hay satisfacción del 100%, hay una satisfacción del 80 al 99%, hay una satisfacción del 75 al 80, al 79%, y usted va midiendo, usted va poniendo KPIs a cada una de estas satisfacciones y evalúa al final curvas, ¿no? De niveles de satisfacción a medida que va desarrollando proyectos. Ujú. Ya. Esta es otra pregunta. Sí, Asignar horarios de acuerdo a la actividad, porque no, bueno, no, es un comentario más bien. Hay que asignar horarios de acuerdo a la actividad, porque no todas las actividades pueden tener la misma carga horaria. correcto, es correcto, así es, tal cual, de acuerdo con el comentario. Y otro comentario es que se trata también de tener satisfechos a clientes externos e internos. Correcto, sí, hay dos clases de clientes, los clientes internos a la organización en la cual estamos trabajando y los clientes externos, ¿no? Los clientes externos normalmente son los que pagan por el proyecto y los clientes internos pueden ser otros departamentos dentro de nuestra empresa que necesitan de nuestro proyecto. Así es. Entonces todo funciona como un organismo. Sí, tiene que ser de manera, en proyectos tradicionales o cascada que también se llaman, necesitamos tener cierta formalidad para poder garantizar que las cosas se ejecuten correctamente, ¿no? Entonces, tiene que haber organización, tiene que haber recursos dentro de la empresa y estos recursos tienen que ser provistos por esta empresa, por la organización, ¿no? Y para continuar con la presentación, la última pregunta que tenemos es, ¿cuál sería la repercusión final cuando el proyecto no cumpla las características de la sostenibilidad? Cuando no cumple con sostenibilidad, eso al final tiene que evaluarse, tiene que registrar dentro de la organización, si es que tiene una oficina de gestión de proyectos. Si no la tiene, tiene que quedar dentro de los activos organizacionales de la empresa como lecciones aprendidas. Eh, eh, Dentro de empresas que tienen cultura de gestión de proyectos, miden o deberían medir esta variable y tienen que cuantificarla, porque eso sirve como retroalimentación para los proyectos que vienen. De pronto hoy no cumplo con esa característica. De pronto el proyecto en el que estoy trabajando, en el que usted está trabajando, no puede no llegar o puede no cumplir con este requerimiento, pero lo importante es que, así como en la pregunta anterior sobre la satisfacción del cliente, lo importante es que usted vaya rompiendo ese cascarón y vaya evaluando y haciendo una autoevaluación de las cosas que está haciendo bien y las que está haciendo mal, para que a futuro lo que está haciendo mal lo vaya haciendo al menos mal más adelante, porque en algún momento lo va a hacer mejor y lo va a hacer bien. ¿Sí? Entonces, si hoy por hoy no está midiendo esto, si no está midiendo la sostenibilidad, lo importante es que en algún momento lo mida. Si está saliendo mal, no importa, registre que está saliendo mal y proponga acciones de mejora. Proponga las acciones que necesita hacer para que en los siguientes proyectos ya le salga menos mal. Muy bien, entonces continuemos y al final tenemos otra ronda con las siguientes preguntas que nos están haciendo. Perfecto, Ujú, perfecto, muy bien. Seguimos entonces. gracias. Ajá. Bien, con respecto a introducir los cambios al proyecto, hay un tema. Todavía, todavía no lo podemos hacer. Me dicen, no lo haga en este momento porque todavía hay que considerar lo siguiente. Antes de realizar un cambio, usted tiene que identificar, tiene que saber qué tiene que cambiar, cuál es el requerimiento que le están haciendo. ¿Usted en verdad entiende lo que tiene que cambiar, lo que hay que cambiar? Bueno, eso es identificación. Identifique su cambio. Luego se pregunta, bueno, ¿y cuál es el impacto de este cambio en el proyecto?
hay un cambio en la calidad, hay un cambio en el cronograma, hay un cambio en el presupuesto, en los recursos, me van a quitar personal, ¿qué voy a hacer sin personal? Todo eso se llama evaluación. Necesito evaluar el cambio que voy a incorporar. Y por último, con esta información, decido si efectivamente es procedente o no el cambio. Pero para antes de decidir, yo no lo puedo decidir solo. Yo como project manager o como gerente de proyecto no necesito, no puedo hacerlo yo mismo. Tiene que haber una formalidad. Obviamente estamos hablando de un proyecto tradicional. En un proyecto ágil hay un mecanismo un poco más dinámico para hacer los cambios, pero igual tiene que haber un poder de decisión de alguna tercera persona. Así que en marcos tanto ágiles como tradicionales, el cambio tiene que darse y tiene que haber un grado de formalidad. Tiene que haber una instancia en la que se decida si el cambio procede o no procede. ¿Sí? Bien, hagámoslo. Podemos hacer el cambio. Entonces, para implementar este cambio, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Primero, actualizar las líneas base del proyecto, tanto en alcance, tiempo y costo. Lo actualizamos, generamos nuestra nueva línea de control. Esa línea que nos va a permitir monitorear y controlar las nuevas actividades o las nuevas condiciones del proyecto. Por eso necesitamos, y esto lo podemos hacer en Project, por eso necesitamos conocer muy bien cómo lo podemos hacer en la herramienta. Obviamente también está la comunicación, ¿no? Necesitamos comunicar que los cambios se han realizado, que ya no aplican las condiciones anteriores, que ya la línea base se ha cambiado. No vaya a ser que alguno de los integrantes de mi equipo de proyecto estén trabajando en función de actividades que ya son caducas, que ya no sirven, que ya no están aprobadas para su cambio, para su ejecución. Entonces, necesito comunicar a todo nivel los cambios que estoy incorporando y la actualización de los documentos y la línea base del proyecto. Y obviamente a través también de Project y de cualquier otra herramienta de control de proyectos, está la de monitorear y controlar que estemos todavía dentro de los niveles aceptables de proyecto. ¿Sí? Obviamente con los nuevos cambios realizados. ¿Sí? Entonces, voy a abrir el archivo. Vamos a abrirlo por acá. ¿Sí? Este es un pequeño proyecto sobre la implementación de kioscos electrónicos de autopago para un municipio, para un GAD. Y se descompone en 3 fases. La primera fase es de dirección de proyectos. Si vemos acá el timeline, si vemos acá en esta parte superior, es un proyecto que inicia el 5 de agosto a las 8 de la mañana y termina el viernes 3 de julio del 2020 a las 5 de la tarde. ¿Sí? Es un proyecto de 228 días y con un presupuesto de $39,457,50. Se descompone de 3 fases: dirección de proyecto, que es la más grande acá, la de implementación, que es la azul, y la de pruebas técnicas, que es esta que está marcado aquí en color caqui o en naranja, más abajito. Es un proyecto sencillo. Dirección de proyecto tiene sus respectivos entregables: gestión del equipo de proyecto, acta de constitución, plan para la dirección, reuniones de control, cierre de proyecto. Implementación tiene también sus entregables: identificación del proveedor, importación, validación de elementos, prototipo de kiosco, producción de kioscos de autopago y las pruebas técnicas. Todos estos paquetes de trabajo tienen sus respectivas actividades, ¿sí? No vale la pena en este momento desglosarlo. Producto de esta sesión, lo que sí les voy a decir es que lo que puedo hacer es listar todas las actividades. Si ustedes observan acá en la columna de indicadores, esta es la columna de indicadores, ya hay algunas actividades que están marcadas como ejecutadas. ¿Sí ve?
que están marcadas como ejecutadas, y las que no tienen el visto quiere decir que no se han ejecutado, ¿sí? Que son algunas. Bien, fíjese, de acuerdo a mi diagrama de Gantt, que es el gráfico que está acá a la derecha, tenemos establecida nuestra línea base. Hemos ejecutado todas las actividades de acuerdo a lo planificado. Todo está al 100% ejecutado de acuerdo a lo que se programó inicialmente. Entonces, acá las que están marcadas como incompletas, por ejemplo, esta que está aquí, fíjese, ya inició, ya ha sido iniciada, pero todavía no se termina. Sin embargo, está dentro de lo planificado. Y acá están las otras actividades que si están marcadas en rojo, quiere decir que están dentro de la ruta crítica. Las que están en azul quiere decir que no están dentro de la ruta crítica. ¿Ok? Déjenme irme por acá. ¿Sí? Aquí están. ¿Sí? Un poquito más ampliado, ¿no? Están los recursos y hay actividades que todavía no se han realizado. ¿Sí? Bien. Quiero mostrarles la tabla de seguimiento, que en inglés se dice tracking, en español ustedes la pueden encontrar como seguimiento. Y de acuerdo a esta tabla de seguimiento, nuestro proyecto está al 64% de ejecución. Pero ojo, este proyecto o este estatus está al 16 de marzo. El ejercicio que voy a hacer con ustedes es qué pasó, o voy a sacar un estatus al 3 de abril, pero con las condiciones reales que sucedieron después del 16 de marzo. ¿Sí? Digamos que el anuncio del gobierno fue entre el domingo 15 y el lunes 16. Bueno, vamos a asumir que a partir del martes 17 apareció el problema de la restricción. Entonces, primero vamos a ver acá el cronograma del proyecto. ¿Cuál es el cronograma de nuestro proyecto que está funcionando en este momento? Es este que está aquí. No sé si lo logran ver. Es un cronograma en donde estoy mostrando las excepciones, estoy mostrando los feriados del 2019 y los del 2020 hasta mayo, que este proyecto originalmente terminaba el 3 de julio. No tenía por qué tener el feriado del 25 de julio, no tenía por qué tener de pronto el feriado de agosto del 2020. Sí tengo el de agosto del 2019, pero no tengo el de agosto del 2020. De pronto tengo que introducirlo, producto de este problema que estamos viviendo. Y bueno, estas son las condiciones, ¿no? Y se trabaja en un horario normal de 8 a 12 y de 1 a 5 de la tarde. Entonces, bien, vamos a cambiar las condiciones de trabajo, ¿sí? Me voy a ir, digamos, voy a cambiar de vista a la vista de entrada. Todas estas actividades ya prácticamente están finalizadas, las de arriba. Esta todavía no la he completado porque, el cierre obviamente no le voy a prestar atención porque el cierre arrancaba a partir del 11 de junio, si ustedes se dan cuenta, inicia el 11 de junio y termina el 24 de junio. Esta fase de proyecto finaliza el 3 de julio, así que por eso es que no está finalizada. Pero la parte operativa, el problema viene desde acá para abajo. La gestión del pago final. Esta actividad de gestión de pago final empezó el 13 de marzo, el viernes 13, y debía terminar el miércoles 18 de marzo. Y si no finaliza esta actividad, el resto de actividades que tienen que ver con el ensamble del prototipo, la validación de las pruebas del prototipo, la aceptación del prototipo, la producción ya de kioscos en masa, ya todas estas actividades y pruebas técnicas no se pueden realizar, ¿no? Todas estas actividades que tienen que ver con la parte operativa, la parte de implementación, trabajo en campo, porque estas actividades, estas pruebas, si bien es cierto, son de prototipo, estas pruebas se las hacen en oficina, en condiciones controladas de oficina. Entonces,
Para trasladarnos o para hacer estas pruebas necesitábamos trasladar a la oficina hardware, el equipamiento que desaduanizamos. Por suerte, ese equipamiento llegó a tiempo justamente antes de que cerraran nuestras bodegas, nuestros proveedores de bodega, ¿sí? Lo único que se nos quedó pendiente después del 17 de marzo fue la gestión de pagos, ¿sí? Esta gestión de pagos no la hicimos o no la alcanzamos a hacer el 18 de marzo. Recién la gestionamos y la alcanzamos a desarrollar el 30 de marzo. Recién el 30 de marzo nosotros terminamos de realizar esta gestión de pago. Entonces, lo que nosotros debemos hacer acá es no cambiar en esta vista, porque esta vista es la vista de entrada, es la vista de planificación, sino que tenemos que utilizar, y fíjese que de esto deriva la continuidad del proyecto, ¿no? Después del 18 viene el 19, viene el 23, el 30, el 31, etc. Bien, yo voy a introducir esa realidad en la hoja de tracking, de seguimiento, acá, en gestionar pago final, en la fecha real de finalización, voy a poner que esto se terminó el 30 de abril, ¿no? El 30 de marzo, perdón. ¿Sí? El lunes 30 de marzo. Habiendo completado ya el 100% de esta actividad, ¿sí? Habiendo completado el 100% de esta actividad. Esto de elementos electrónicos recibidos es un hito. Como es un hito, es una actividad de duración cero. Para mí esta actividad y todos estos paquetes de trabajo tienen hitos para validar que el entregable ha sido finalizado o ha sido generado. Así que aquí en la columna de porcentaje de finalización, porcentaje de completado, le voy a poner 100%. Y de esa manera doy por cerrado el 30 de marzo este entregable. Cuando tenía que entregarlo el 18 de marzo o finalizarlo el 18 de marzo, lo he terminado el 30 de marzo. ¿Qué creen ustedes que pasó con el resto de actividades? Vamos a ver acá en vista, tablas, entrada. El resto de actividades se ha desplazado. Si recuerda que esto tenía como fecha de inicio 18 de marzo, bueno, ya está a partir del 31 de marzo, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes que la fecha de finalización era el 3 de julio, me parece que era? ¿Sí? Ahora ya es el 15 de julio. Se ha retrasado efectivamente como 12 días. Ahora bien, resulta que para las actividades de ensamble de prototipo, que tenía que durar 9 días en condiciones normales de trabajo, de 8 a 5 de la tarde, ¿con qué recursos? Con una contratista que me iba a cobrar, bueno, su tiempo me iba a costar a mí o le iba a costar al proyecto $300 en cada una de estas 3 actividades, no importa el valor, $300. Y obviamente con un responsable mío, un responsable técnico propio del proyecto, un recurso de proyecto. Pero obviamente estamos en restricción. Estamos en restricción. Durante el tiempo de entre el 17 de marzo y el 30 de marzo no habían más actividades, solamente era de gestionar el pago y lo podíamos hacer de forma remota. Por eso es que el personal no se ve afectado. Sin embargo, acá, a partir de las pruebas que tenemos que hacer o teníamos que hacer en oficina, estas actividades sí las tenemos que modificar de alguna manera. Entonces, a partir de esta semana, todavía seguimos con la restricción de movilidad. No hemos hecho ninguna gestión en la oficina, no hemos enviado a nadie a la oficina, así que este cronograma no aplica. ¿Y qué tenemos que hacer? Mover el inicio de esta actividad. De acuerdo a lo que indica el gobierno, podíamos ingresar a partir del 6 de abril, pero la última disposición es que ingresemos a partir del 12 me parece que es, ¿no? A partir del 13 de abril a laborar. Entonces voy a tener que modificar
el inicio de estas actividades el 13 de abril, pero no lo voy a modificar aquí porque si no daño mi planificación original. Yo lo que voy a hacer es darle doble clic a la actividad y decir, como un tipo de restricción, le voy a decir que esta actividad no empiece antes del, no empezar antes del 13 de abril. De esta manera, yo estoy moviendo mi actividad al 13 de abril. Si usted se da cuenta, he movido esta actividad y el resto de actividades, las que están marcadas en azulito, a partir del 13 de abril. Si ve que mi cronograma ya se está desplazando, tenía 15 de julio, ahora tengo 27 de julio. Poco a poco se me va aumentando la duración de mi proyecto, ¿sí? Y de esta manera yo puedo simular los escenarios para decir, como esto es un contrato con una institución del Estado, como esto es un contrato con la institución del Estado, yo tengo que decirle, mire, yo el día 18 o el 19 ya pedí suspensión del contrato, pedimos suspensión del contrato, podemos pedir suspensión del contrato cuando sucedió este problema. Pero igual yo tengo que cuantificar cuál es el impacto y cuál es la nueva fecha de finalización del proyecto. Si antes era el 3 de julio, hoy con simplemente 2 cambios, ya tengo como fecha de finalización 27 de julio. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con estos recursos? Bueno, los estoy considerando para trabajar a partir del 13 de abril. ¿Sí? Ahora resulta que por motivos de costo, yo no puedo garantizar o yo no puedo hacer que mi responsable técnico esté al 100% en el proyecto. Tengo que garantizar, tengo que optimizar costos y hacer que mi responsable técnico solamente esté al 50%. De esa manera yo trataré de disminuir el impacto financiero que me está ocasionando este problema, sin obviamente desvincular a mis recursos. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer eso? Fácil, me voy a la actividad, a las actividades que están involucradas, estas 3 actividades, de pronto aquí en pruebas de hardware, me voy a recursos y le digo, ya el responsable técnico ya no va a estar al 100%, va a estar solamente al 50%. ¿Qué va a pasar ahí? Que las horas de trabajo ya no van a ser 16, sino que van a ser 8. Pero que la actividad va a igual durar 2 días. ¿Sí? Va a durar 2 días. Bien, pero ¿qué ha pasado? Que la actividad me ha durado, de acuerdo a la modificación que yo hice, me ha durado 4 días o me ha cambiado a 4 días. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cambiar la cantidad de trabajo, que es esto que en verdad era lo que yo quería modificar y que me deje la duración como estaba. Entonces selecciona la siguiente opción. Si usted tiene el project en español, esa instrucción se la da en español, ¿sí? Y he logrado lo que quería, ¿no? Hacer que la persona trabaje ya no 100%, ya no trabaje 8 horas al día, o sea, 16 horas en esta actividad de 2 días, sino que trabaje 4 y 4. 4 el primer día y 4 el segundo día, ¿sí? Haciendo que esos 2 días esta persona se dedique a otras cosas. Bien, lo mismo hago acá, de pronto en las pruebas de funcionalidades. Bueno, si ya estoy haciendo pruebas de funcionalidades, acá puede ser un poco diferente. Acá ya tengo una duración de 5 días. Sí, puedo hacer que, o lastimosamente, debido a que voy a tener que ocupar a mi persona, a mi recurso, solamente el 50% en estos 5 días, seguramente la actividad se me va a tener que extender. Aquí es lo contrario al caso anterior. Entonces, ¿qué me toca hacer? Efectivamente, ponerle el 50% de disponibilidad, 50%, le pongo OK, y dejar que sí, que la actividad ya no demore 5 días, que se ejecute la misma cantidad de trabajo que tenía previsto anteriormente, que era de 40 horas, pero que en lugar de hacerlo en 5 días, ahora lo haga en 10 días. Entonces sí, esta es la opción que yo quería. Y bueno, la integración que se hace en 2 días con 16 horas de esfuerzo,
vamos a bueno, vamos a disminuir el 50% y vamos a dejar que trabaje ya no 2 días, sino 4 días. ¿Sí? 4 días. Ok. Esta es la nueva planificación. ¿Sí ve? No he hecho nada en esta, o sea, no he escrito nada en ninguna columna, simplemente he utilizado las opciones que me da el proyecto, ¿no? Dándole doble clic a cada una de las actividades, ¿no? A la actividad de información. En cada actividad, obviamente yo le puedo poner las restricciones de calendario, puedo escoger el tipo de restricción que quiero ponerle, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con esto, con simplemente modificar estas tres actividades, ya me estoy extendiendo hasta el 5 de agosto. ¿Ok? Bien, veamos. Quiero cambiar. Por el momento no me aventuro a hacer ningún otro cambio. No me aventuro a hacer ningún otro cambio. Fíjese acá, fíjese qué es lo que está pasando con respecto a la línea base. Lo que está marcado en plomo es la línea base del proyecto. Lo que está marcado en azul y rojo es el avance del proyecto, el avance real. Acá arriba, hasta el 13 de marzo, fíjese, por aquí, hasta por el 13 de marzo, hasta por acá, todo está muy bien. Pero al día de hoy, que es 3 de abril, ya estamos mal. ¿Sí? Fíjese, todo este desplazamiento. ¿Sí se da cuenta? Bien, para eso nos sirve la línea base. Luego nosotros podemos medir la variación entre lo uno y lo otro, medir la efectividad, la eficiencia de nuestro proyecto. Podemos medir, fíjese, vámonos a otra tabla que se llama More Tables. Vamos a la que se llama Earned Value, que es valor ganado. Esta tabla de valor ganado me permite identificar los índices de desempeño del proyecto, ¿no? Me permite ver, me permite identificar cuáles son las actividades que están bien, cuáles son las actividades que están mal, qué ha pasado en alguna actividad. Para eso yo puedo utilizar esta columna de variación de costo, ya es un tema un poquito más avanzado, ¿sí? Un poquito más avanzado en gestión de proyectos. Y fíjese acá, hay algunas actividades que como ya están realizadas y fueron realizadas al 100%, tienen como índice de desempeño CPI de costo y de cronograma el 100%, ¿sí? Pero en fin, yo puedo continuar haciendo modificaciones. Lo último que quería establecer por acá. Si hay algún recurso, por ejemplo, que usted necesite cambiar su disponibilidad, no solamente que va a trabajar en 2 proyectos, uno al 50% en su proyecto y 50% en otra actividad, puede ser que hoy, a partir de cierta fecha, la persona tenga que introducir o tenga que, eh, deba tener otro horario diferente de trabajo. Para eso, ¿cómo usted hace, cómo usted incorpora esa nueva restricción, esa condición de trabajo para esta persona? Va a la hoja de recursos de la herramienta, le da doble clic a la persona y fíjese acá, en la disponibilidad del recurso, usted puede cambiarle su porcentaje de disponibilidad. Usted dice que desde cualquier fecha anterior hasta el 13 de abril, el 13 de marzo, la persona estaba disponible al 100%. A partir del 16 o 17 de marzo, o mejor dicho, sí, 16 de marzo, a partir del 16 de marzo, la persona está digamos, ¿hasta cuándo es la restricción? Hasta el 10 de abril. ¿Cuál va a ser la disponibilidad de esta persona? 0%. ¿Sí? Usted dice, no, yo no puedo asignar personas durante este periodo entre el 16 de marzo al 10 de abril, que es casi un mes. Entonces, esa restricción lo puedo hacer por cada una de estas personas. ¿Sí? Y decir que, bueno, a partir del 16
a partir del 13, a partir del 13 de marzo, perdón, 13 de abril, hasta, digamos, durante un mes, por lo menos hasta el 30 de abril, por decir un ejemplo, regresamos nuevamente a la normalidad al 100% en el horario que nosotros dispongamos, ¿sí? Esto es hacer un mapeo de la disponibilidad de los recursos. Cuando usted, por alguna razón, también tiene que mapear el costo, el salario de la persona, fíjese, esta persona no tiene, bueno, tomé como referencia la disponibilidad de un ingeniero del cliente, ¿no? El cliente en este caso muy puntual, tiene un salario cero para el proyecto. Pero si yo hubiera cogido al asistente PM, por ejemplo, la línea 5, el asistente PM, que tiene un salario de 1,500 al mes, yo seguramente acá le hubiese tenido que poner, sí, que el salario en una primera instancia era de 1,500 al mes, pero que más adelante, por cualquier tema o por cualquier cuestión, tenga que mantenerlo o de pronto reducir su variabilidad o su componente variable por productividad, por alguna razón, la puedo poner por acá también, ¿no? Son temas que puedo yo hacerlo también a través de la herramienta. Y de esa manera yo puedo mapear correctamente los costos en el proyecto, ¿sí? Entonces, habiendo hecho este ejercicio, fíjense cómo me queda. Quiero regresar nuevamente acá a la tabla de entrada. Ya creo que se me está acabando el tiempo. Creo que no me ha afectado en casi nada, porque ¿qué cosa ha pasado? Fíjese, el costo del proyecto se ha mantenido creo que igual. No tomé nota de lo que tenía aquí inicialmente, pero no debería haber habido mayor cambio. ¿Por qué? Porque extendí el cronograma. Si este cronograma, si hubiese yo tenido una restricción de finalizar el 3 de julio y no el 5 de agosto, téngalo por seguro que aquí hubiese habido un sobrecosto o un incremento del costo del proyecto, ¿sí? Porque hubiese tenido que meter más personas, más recursos para ejecutar las actividades. Pero el tema es que estoy garantizando el costo original del proyecto. ¿A costa de qué? A costa de hacer una gestión con mi cliente para mover la fecha de entrega del 3 de julio al 5 de agosto, ¿sí? Puedo extenderme más, no quisiera extenderme más bien quisiera irme a la ronda de preguntas. A ver, continuamos entonces con las preguntas que nos han seguido haciendo las personas que nos han acompañado hoy en este webinario. Nos dicen, existen clientes muy difíciles, el cual por más que nos arroje la curva un 80%, el cliente no queda satisfecho. Cuando existe ese tipo de clientes, ¿qué podemos hacer para demostrar nuestra capacidad? Cuando no logramos la satisfacción, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? No escuché muy bien. Sí, perdón, a ver, dice, existen clientes muy difíciles, Sí, siempre. ¿ya? Por más que nos arroje la curva un 80%, el cliente no queda satisfecho. ¿Qué se puede hacer con este tipo de clientes para demostrar nuestra capacidad? Esos clientes son difíciles, son quisquillosos, siempre van a existir y morirán así. Lo que nos toca hacer a nosotros como gestores de proyecto es eh, gestionarlos muy de cerca, tratar de ya meternos un poco, ya me meto un poquito más en temas de manejo de interesados. Hay ciertas técnicas, habilidades blandas y técnicas también adicionales para mapear este tipo de interesados, pero a estas personas que son complicadas hay que tratarles de manejarlas y gestionarlas muy detenidamente, ¿no? Para que ese nivel de satisfacción al menos no decaiga, ¿no? No decaiga. 80% no es malo, 80% no es malo. Sin embargo, el proyecto siempre va a buscar mejorar ese número. Entonces, lo que toca hacer es, en los siguientes proyectos o en los proyectos que estamos trabajando en la actualidad, tratar de preguntarle, bueno, buscar una retroalimentación con ellos, decirle, mira, fulanito, Carlitos, Carlita, Sutanita, lo que sea, ¿cómo puedo hacer, cómo puedo mejorar tu percepción hacia nuestro trabajo?
¿qué podemos hacer? ¿Estamos haciendo mal? Quisiera tener una retroalimentación tuya, ¿no? Siempre buscar ese acercamiento con ellos para, siempre haber una instancia, ¿no? Siempre haber una instancia en la que, o una audiencia en la que nosotros podamos acercarnos de manera formal o informal con ellos y tener esa retroalimentación, ¿no? Buscar siempre una retroalimentación a cualquier nivel siempre es bueno. Otra pregunta. Financieramente hablando, ¿qué variables específicamente sufren cambios? Siempre van a haber cambios, por ejemplo, en la línea base del costo. O sea, por ejemplo, acá acá en el archivo de Project, a manera de ejemplo, este, a ver, ¿dónde era? Acá. En, en el Earn Value, hay una variable que se llama EAC, ¿sí? El EAC es el Estimated at Completion, que es una variable en la que en valores ideales debería ser igual a lo que inició el proyecto. Hoy, como estoy trabajando sobre la misma línea base, no he actualizado la línea base, me dan valores. Al principio creo que era 40,000, no recuerdo bien, pero me está generando una nueva línea base. Esta nueva línea base tiene que irse actualizando. Y la idea es que nosotros vayamos midiendo este EAC con respecto a nuestro valor presupuestado al inicio. Si es mayor, tenemos que hacer toda la gestión posible para tratar de minimizarlo. Si es menor, bueno, seguir haciendo las cosas bien para garantizar que ese EAC se mantenga igual o menor al presupuesto del proyecto. Esto es lo que me va a costar al final, lo que yo planifiqué al inicio, la variable BAC. La variable EAC es esa variable que va a ir cambiando a medida que voy aumentando o voy avanzando en mi proyecto. Esa es una. Hay otra también que es el CPI y el SPI. El CPI es una variable de costo relacionado al presupuesto del proyecto y esta variable de aquí, el SPI, es una variable de costo, pero relacionado al cronograma del proyecto. Me está diciendo qué tan eficiente estoy manejando mi costo en función del cronograma y qué tan eficiente estoy manejando acá en el CPI, cómo estoy manejando mi costo en función del presupuesto del proyecto. Si es 1, estamos bien. Si es menor a 1, estamos mal. ¿Sí? Siguiente pregunta. Sí, tenemos más preguntas. ¿Se debe usar una gestión de cambio? Sí, sí, claro. Depende también de la formalidad que usted tenga en el proyecto, pero sí, siempre tiene que haber, ya sea con un proceso pequeño o un proceso formal grande, una gestión de cambio con nuestro cliente, porque tiene que haber alguien que acepte el cambio. La respuesta es sí. Si aparece un imprevisto, ¿cómo incorporo nuevas actividades sin afectar la línea base en tracking mismo? En tracking mismo, si aparecen nuevas actividades, bueno, si no afecta la línea, si usted ya tiene identificado que no le va a afectar a la línea de base del proyecto, lo ideal sería es que fusione o la incorpore dentro de alguna actividad. De pronto, si usted tiene acá que hacer más actividades relacionadas a la selección de miembros funcionales, por decir un ejemplo, de pronto es seleccionar y, no sé, e inducir, ¿no? Darle una inducción sobre el proceso organizacional a los nuevos recursos. Tiene que introducir ese proceso en lugar de añadir una nueva línea, usted la incorpora acá y el tiempo necesario para terminar esta actividad la incluye acá en donde dice duración remanente. De esa manera, esta actividad que originalmente tenía al 100%, digamos, quiere decir que esto ya no es 0, sino 2 días que le faltan terminar y resulta ser que la actividad ya pasó del 100% al 50%. Y acá le pone la nota diciéndole que, bueno, esta actividad se cambió el tal fecha, el día 3 de abril, y que se cambia porque se introduce una nueva actividad. Y acá, en la duración remanente,
Fíjese que ya pasó de 0, pasó a 2 días y el porcentaje de culminación de esta actividad pasó a 50%. De esa manera usted está introduciendo una nueva consideración dentro de una actividad que ya estaba terminada, ¿no? Y hoy por hoy esta actividad estaría al 50%, no al 100%. Continuamos con las preguntas. Ujú. El valor ganado se determina contra qué línea base, considerando que puedo tener varias líneas base grabadas. Tiene que ser con la última línea base. Por ejemplo, si yo grabo esta nueva línea base, gracias por la pregunta, ¿cómo yo grabo esta línea base? La que estoy en este momento generando. ¿Se acuerdan que teníamos una variación? Mire, ya, ahorita ya en la línea 4 ya hay una variación, si ve. Y más abajo también hay variaciones, ¿no? Aquí está. No, acá. Aquí. ¿Sí? Hay variaciones. Entonces, resulta que ahora quiero establecer esta como una nueva línea base. Entonces, me voy acá a Project, me voy a establecer línea base. Fíjese que ya tenía yo establecida una línea base anteriormente, que es esta que está aquí, la del 2 de abril, la generé anoche para este ejercicio. Y voy a generar una nueva línea base. Lo ideal es que genere una nueva línea base, no la sobrescriba sobre la línea base anterior. Entonces, genero la nueva línea base y pongo OK. Bien, para visualizar esa nueva línea base, me voy acá a Formats, a Formato, y voy a mostrar acá en línea base la segunda línea base, la línea base 1, la que grabé en este momento el 3 de abril a las 7:19. Y fíjese que ya gráficamente ya voy a calcular o voy a ver que la nueva línea base está ajustada a la realidad del proyecto. Pero ahí no queda el asunto. Para que los índices financieros que nosotros ya mostramos estén actualizados, se estén calculando para esta nueva línea base, tengo que irme acá a Archivo Opciones, irme acá a Avanzado y buscar la opción de valor ganado. Irme acá. Dice Earn Value Options for this project. Opciones de valor ganado para este proyecto. Y acá tengo que escoger que el cálculo del valor ganado tiene que ser en función de la línea base 1. Si yo no hago esto, los cálculos financieros que estoy haciendo siempre van a ser en función de la línea base 0. Pero no, como ya hice un nuevo cálculo, la línea base 1 es la prioridad. Entonces pongo OK, aceptar. Y todos mis índices financieros van a estar en función de la nueva línea base. ¿Sí? Déjenme ver acá. Vamos a mostrar los índices financieros. En Value, Apply. ¿Sí? Mire, y aquí ya se ve que ya hay una variación. Ya hay un índice de desempeño de 1.03 y acá hay un 1.0. Perdón, 1.0. Y mire, oh sorpresa, ¿qué pasó aquí? ¿Se acuerdan la variable que cambiamos sobre la selección a miembros funcionales que dijimos que tenía 2 días de retraso? Porque no la completamos, sino que agregamos una nueva actividad. Resulta que a nivel de cronograma, fíjese, el desempeño del costo a nivel de cronograma está al 50%. ¿Sí? Está al 50%. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos otra pregunta. ¿Cómo debo tratar las reservas de contingencia y gestión cuando he movido las líneas base de alcance, cronograma y costo? Las reservas de gestión no forman parte de la línea base no forman parte de la línea base del costo. Eso se manejan de otra manera, ¿no? Se los pueden incorporar acá, pero no son manejados dentro de la línea base. Deben ser gestionados dentro de otro presupuesto, la línea base de gestión. Con respecto a la reserva de contingencia, esa reserva de contingencia sí tiene que estar incorporada dentro de nuestra línea base. Nuestra línea base está compuesta de 2 partes, la reserva de contingencia más el trabajo operativo del proyecto. Entonces, esto nosotros estamos evidenciando solamente la parte operativa.
pero aquí también tiene que evidenciarse el nivel de riesgos que que podría afectar en el proyecto. Todo eso sumado forma parte de la línea base. Entonces, todas esas actividades que me permiten mitigar o me permiten actuar en caso de que se materialice un riesgo, tienen que estar incorporados dentro del proyecto. Y ahí grabar la línea base del proyecto. Muy bien, y ahora tenemos la última pregunta. Bueno, ahorita apareció otra pregunta más. Dice, ¿puedo visualizar todas las líneas base al mismo tiempo y analizar la variación de costos? Claro que sí. Para eso tenemos que utilizar una vista que se llama, vamos acá, en Gantt Chart, More Views, más vistas, y hay una que se llama Multiple Baselines Charts, Gantt de varias líneas base. Entonces pongo Apply y tienen que aparecer las dos líneas base que yo he creado. ¿Sí ve? Entonces aquí están las dos. Me voy para abajo y aquí están. Aquí están las dos líneas base que yo he utilizado en este proyecto y puedo ver la diferencia que hay entre la una y la otra. Por ejemplo, entre este hito y este. Visualmente ya puedo identificar que hay casi un mes de diferencia entre el inicio de esta actividad, mire, visualmente nada más, sin utilizar fórmulas, sin utilizar nada. Visualmente puedo identificar que este paquete de trabajo que empezaba el 1 de abril aproximadamente, empieza acá aproximadamente el 5 de mayo. O sea, es decir, que hay un retraso de un mes. ¿Cómo yo puedo evidenciar eso también a través de indicadores? Bueno, puedo insertar acá diferentes columnas. Hay diferentes columnas que hacen mención a la línea base. Si se da cuenta, hay línea base 1, hay línea base 2. Todas estas variables que estoy mostrando son relacionadas a los costos de planificación. Pero si yo quiero insertar de pronto baseline, fíjense, baseline work, que es el trabajo de la línea base 0, que es la línea, creo que es la azul, ¿no? A ver qué línea es esta. La azul creo que es la línea base 0. Sí, la azul. Entonces, la línea base 0 es la azul. Entonces, yo puedo mostrar aquí todas mis variables que dicen baseline costo de presupuestado, el trabajo del presupuestado, el costo, la duración de acuerdo a la línea base, y esta misma duración, este mismo costo presupuestado, trabajo presupuestado, lo puede encontrar en línea base 1, en línea base 2, en línea base 3, en las N cantidad de líneas base que tengo yo predefinida, que son 11 en total. Llego desde la 0 hasta la 10. Entonces, para cada una de estas líneas base, yo voy a encontrar todas mis variables principales que me van a poder permitir medir la diferencia entre el uno y el otro. Puedo luego insertar un campo personalizado para calcular o para restar, ¿no? Para medir la diferencia que hay entre el costo de la línea base 1, acá, 1, 1, 1, se me fue, acá, entre el costo de la línea base 1 y el costo de la línea base 0, que es esta que está aquí. Introduzco un campo personalizado, hago una fórmula de sumas y restas y puedo obtener en una sola columna el dato de la diferencia que hay entre el costo de la línea base 1 versus la línea base 0. Bueno, y aquí, más que una pregunta, creo que es un comentario, porque nos ponen, para analizar los riesgos se usa RISC. ¿Algún...? Sí, esa es otra aplicación, ¿no? Es una aplicación que sirve para analizar riesgos. Pero aquí en Project también podemos nosotros introducir, asimismo, a través de campos personalizados, introducir una tabla de registro para identificar nuevos riesgos, mapearlos y mapearlos por cada una de las actividades. Podemos hacer eso, introducir asimismo probabilidad, impacto, plan de contingencia,
nivel de riesgo, hacer las multiplicaciones respectivas para medir el impacto y tener en un solo archivo no solamente el project, no solamente el cronograma, no solamente el costo y los recursos, sino también un registro de diccionario, por ejemplo, de EDT, que es un diccionario en donde se especifican las actividades que se van a realizar, el alcance del proyecto. Se puede crear una tabla personalizada solamente de diccionario, se puede crear una tabla personalizada donde mapeemos los riesgos. Así que se pueden hacer muchas cosas en verdad aquí en la herramienta y lo podemos hacer eh, muy bien, sin ningún problema. Bueno, entonces ya no tenemos más preguntas. Con esto podemos dar por concluido el webinario de hoy. Le agradecemos mucho a Jorge por habernos acompañado y por toda esta clase que nos ha dado. Y también les quería pedir a las personas que ahora sí activen sus cámaras para poder hacer una captura de todos los que hemos estado conectados hoy en el webinario. Ujú. Muy bien, así vamos viendo nuestras caras. Y bueno, también a todos ustedes comentarles que tenemos programado tentativamente para el mes de mayo un curso online con Jorge también de Microsoft Project. Entonces, a las personas que estén interesadas, nos pueden enviar un correo a educon@spol.edu.es y también pueden ingresar para estar al tanto de nuestros próximos webinarios a nuestra página web, que es www.sec.spol.edu.es. Con eso pues me despido y bueno, este video luego lo subiremos a nuestro canal de YouTube. También estamos ahí y pueden seguirnos y por supuesto seguir atentos a nuestros próximos contenidos. Así que muchas gracias por habernos acompañado hoy. Buenas noches. Gracias a todos por sus preguntas. Nos vemos. Pasen bien.